Muy buenos días. En esta oportunidad hablaremos un poco sobre la fecundación, el desarrollo embrionario, la fisiología fetal y por último la placentación. Somos estudiantes de la Francisco de Miranda y el día de hoy en compañía de mi compañero Henry Azuaje hablaremos un poco sobre estos temas tan importantes. Iniciamos con la embriogénesis, que corresponde al inicio del desarrollo de la vida embrionaria en las primeras etapas de gestación. Esta a su vez se compone de diferentes niveles como lo son la gametogénesis, el transporte de gametos, la fecundación y la implantación. La gametogénesis no es más que la formación de los gametos tanto femeninos como masculinos. En el caso de las mujeres, la ovogénesis y en el caso de los hombres, la espermatogénesis. Este es un proceso que va a atravesar diferentes divisiones mitóticas, meióticas, diferenciación sexual, con la finalidad de obtener gametos maduros listos para la reproducción. En el caso de la mujer, obtener óvulos que en los días fértiles son listos para ser fecundados, y en el caso de los hombres, espermatocitos que se alojan en el epidídimo, en donde son madurados y están listos para posterior a esto ser liberados a través de la eyaculación. Para mayor comprensión del tema, iremos desglosando en semanas. Durante la primera semana de gestación, los puntos más importantes ocurridos son la fecundación y la implantación. Iniciamos con la fecundación y el transporte de los gametos femeninos y masculinos. Todo inicia con la eyaculación, que corresponde a la liberación del espermatozoide a través del aparato reproductor masculino hacia el aparato reproductor femenino. Se estima que por eyaculación se liberan aproximadamente entre 15 a más de 200 millones de espermatozoides por mililitro y que en una eyaculación normal se pueden liberar cerca de 1 a 5 mililitros. Una vez que se liberan, estos inician un largo recorrido hasta alcanzar su objetivo final, que son las trompas de falopio. El recorrido es difícil y no todos alcanzan las trompas de falopio. Se estima que aproximadamente solo 200 llegan a este nivel y solo uno aproximadamente ingresará al óvulo. Una vez que llegan a este nivel y atraviesan todas y cada una de las estructuras que viajan a través del moco cervical y que sobreviven a los pH de la vagina, estos van a primeramente penetrar la corona radiada, que es la primera estructura o barrera que se encuentran al llegar al óvulo. Esta es una capa de células que logra penetrar el espermatozoide con la liberación de enzimas denominadas hialuronidasas y se ayuda con el movimiento de su flagelo. Una vez que atraviesa esta capa celular, se va a desprender del flagelo y se encuentra con la siguiente capa correspondiente a la zona pelúcida. Se necesita más de un espermatozoide para degradar la zona pelúcida. Sin embargo, solamente uno entrará al óvulo. Para atravesar esta barrera, él entra en contacto con un receptor que se encuentra a este nivel, correspondiente al receptor ZP3 de la zona pelúcida. Y a su vez va a desencadenar una reacción acrosómica que consiste en la liberación de enzimas hidrolíticas que se denominan espermiolicinas y que van a disolver esta zona pelúcida. Además, estas enzimas van a provocar cambios en el espermatozoide que permitirán fundir las membranas ovulares, que corresponde al cuarto y último paso. La función de las membranas ovulares se da cuando el espermatozoide entra en contacto con la membrana plasmática del óvulo y desencadena 3 procesos distintos en el gameto femenino, correspondientes a la formación de un cono de fecundación que permite la fusión de la membrana del espermatozoide con la membrana del óvulo, la despolarización instantánea de sus membranas y la liberación de gránulos corticales al espacio previtelino, además de impedir que
ingresen más espermatozoides a este nivel. Finalmente, se da la fusión de núcleos y la formación de una estructura a la que denominamos cigoto. Como lo dije anteriormente, con la entrada del esperma al óvulo, este se activa para activar la meiosis, lo que tiene por finalidad reducir el número de cromosomas. Así se libera el segundo corpúsculo polar y los cromosomas forman una estructura denominada pronúcleo femenino. Por su parte, el espermatozoide seguirá avanzando hasta que su cabeza, lo que contiene el núcleo, queda justo al pronúcleo femenino, y una vez que ambos se encuentran ocurre la anteriormente mencionada fusión y el resultado es una célula con ambos genes de sus progenitores, que recibe el nombre de cigoto y está conformada por 46 cromosomas, 23 cromosomas cedidos por parte de la madre y 23 cromosomas cedidos por el padre. Pasa de ser 2 células haploides a ser una célula diploide. Continuando con la primera semana de gestación, recordemos que en el día 1 obtenemos una célula diploide o cigoto. En el día 2, esta atraviesa un proceso denominado segmentación. El cigoto o esta célula diploide sufre procesos de división mitótica que incrementan el número de células. La primera división tiene lugar 30 horas después de la fecundación y recibe el nombre de blastómeras. Luego, a las 40 horas, hay 4 blastómeras, ya que éstas continúan dividiéndose. Y en la tercera etapa de la segmentación tenemos aproximadamente 8 blastómeras. Luego de estas 8 blastómeras, estas empiezan a compactarse, formando una esfera a la que se le denomina compactación. Al tercer día, las células que se encuentran compactadas se empezarán a dividir nuevamente y formarán un conjunto de 16 células, a lo que se le conoce como mórula. La capa más externa de la mórula se le conoce como trofoblasto y a la capa o masa celular interna se le conoce como embrioblasto. El día 4, la mórula, quien continúa su trayecto que va desde la trompa de Falopio hasta el útero, finalmente llega al útero y penetra líquido a través de la zona pelúcida de su estructura hacia los espacios intracelulares, generando así un espacio lleno de líquido que se le conoce como blastocele. Y a el embrión que se encuentra a ese nivel se le denomina blastocito. Para el día 5 se va a eliminar la zona pelúcida y el blastocito se va a unir al endometrio del útero materno. Asimismo, avanzaremos hasta la segunda semana de gestación. En la segunda semana de gestación, aproximadamente en el día 8, el blastocisto parece estar sumergido totalmente en el útero y en el hipoblasto y epiblasto aparece una cavidad denominada cavidad amniótica. La superficie de los estromas endoteliales se cierran por completo a través de diversos mecanismos y acá empieza la circulación uteroplacentaria que veremos más adelante en el video. En el día 13 ya no hay rastros de cicatriz en donde ocurrió la implantación, pero pueden haber algunas hemorragias o pequeños sangrados por un incremento en el flujo sanguíneo hacia los espacios lagunares. Esto ocurre aproximadamente en el día 28 del ciclo menstrual, por lo que puede llegar a confundirse con la menstruación. En el hipoblasto se producirán células adicionales y estas células van a migrar hasta el interior de la membrana exocelómica y una vez que proliferan darán origen a una cavidad llamada saco vitelino definitivo y se producirá la formación del corión y del cordón. Si nos acercamos en la imagen que está a nivel derecho, vamos a determinar un disco germinativo bilaminar y vemos que se va a componer del epiblasto y del hipoblasto y que en el hipoblasto
vamos a ver la placa precordial, que es un elemento fundamental que favorecerá a la organización de la cabeza del embrión. A continuación entramos en la tercera semana de gestación. Dentro de esta, lo más importante será la gastrulación, que será la formación de las 3 capas germinales del embrión, y la formación de la notocorda. Dentro de la tercera semana se formarán las 3 capas germinales del embrión, indispensables para la formación de diversos órganos y tejidos, como lo son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, lo que conformarán al disco embrionario trilaminar. Si hacemos un corte a través de la cavidad amniótica y otro a través del saco vitelino y lo vemos a partir de un ángulo dorsal, veremos la cavidad buco-orofaringea y las líneas primitivas. Si hacemos un corte lateral, apreciaremos el disco bilaminar y el nódulo primitivo que rodea la fosita primitiva. Si hacemos un corte transversal, observaremos 3 capas, que fueron las anteriormente mencionadas, y visualizaremos una invaginación celular que dará origen al ectodermo, al mesodermo y al ectodermo en su parte más superficial, lo que corresponde al disco trilaminar. Posterior a esto tenemos la formación de la notocorda. Las células pronotocordales llegan hasta las células del hipoblasto y forman la placa notocordal. A su vez, estas se van a liberar del endodermo y van a formar un cordón, que recibirá el nombre de notocorda definitiva. Esta notocorda definitiva induce la neurulación o el tubo neural, que esto es lo que dará pie a la formación de la columna vertebral. El crecimiento del disco embrionario se da de manera cefalocaudal y a este nivel también obtenemos las vellosidades coriónicas, que será explicado en el tema de placentación. Luego entramos en la tercera semana hasta la 8ª semana. Ya acá dejamos atrás el periodo preembrionario y entramos al periodo embrionario, a la organogénesis y al momento en el que las 3 capas laminares darán origen a los distintos tejidos del cuerpo. A este nivel, el embrión va a ser susceptible a todos los agentes teratogénicos como medicamentos y este será propenso a sufrir malformaciones congénitas. Luego sí vamos a los derivados de cada una de las 3 capas. Primero, el ectodermo. Del ectodermo deriva el tubo neural. A su vez, este dará origen al sistema nervioso central, a la retina, a la glándula pineal y a la neurohipófisis. Del ectodermo también van a migrar un grupo de células hacia el mesodermo, denominadas células de la cresta neural. Estas células seguirán migrando y luego migrarán y se conocerán como ectomesénquimas. De estas ectomesénquimas derivará el tejido conectivo y óseo de la cara, irán migrando y luego migrarán y se conocerán como ectomesénquimas. De estas ectomesénquimas derivará el tejido conectivo y óseo de la cara y del cráneo, los ganglios de los nervios craneales, las células C de las glándulas teroides, entre otras estructuras. Además de las estructuras anteriormente mencionadas, la ectomesénquima también se encargará de la formación de otras estructuras como el tabique troncoconal del corazón, la dermis de la cara, los ganglios espinales, los ganglios simpáticos y los preaórticos, la musculatura suprarrenal, los ganglios parasimpáticos, tubo intestinal, las células de Schwann, los odontoblastos, las leptomeninges, las células gliales, los melanocitos y la musculatura lisa de los vasos de la cara y del proencéfalo. Como podemos ver, son muchas las estructuras a las que van a formar estas ectomesénquimas, por lo que se habla de que esta se denomina como una cuarta lámina germinal, debido a su alta funcionalidad para la conformación de diversas estructuras. Por otra parte, en el ectodermo superficial,
están unas estructuras que aparecen al cerrarse el tubo neural. Existen dos estructuras que son especie de engrosamientos que aparecen en la región cefálica del embrión y se le denominan plácodas ópticas y del cristalino, que darán pie a la formación de la audición y del equilibrio del feto. Además, en la quinta semana favorecerán a la formación del cristalino. Además de esto, el ectodermo superficial da origen a otras estructuras como lo son la epidermis, el cabello, las uñas y el esmalte, las glándulas de la piel, las glándulas mamarias y la adenohipófisis. Luego vamos a hablar del mesodermo, en particular el mesodermo paraxial. Se organiza en somitómeros, generalmente que van a estar ubicados en la región cefálica del embrión y se van a ir organizando en relación a la segmentación de la placa neural para constituir a una estructura que conocemos como neurómeras, y estas van a contribuir al mesénquima de la cabeza. Sin embargo, desde la región occipital a la caudal se van a organizar en otras estructuras denominadas somitas. El primer par aparece en la región occipital cráneo-caudal a una velocidad de 3 pares por día, hasta que hayan de 42 a 43 pares aproximadamente en la quinta semana. Se van a ir organizando en 4 pares occipitales, 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 5 coccígeos. Luego de esto, al finalizar, se van a eliminar el primer par occipital y los últimos 5 o 7 pares coccígeos, y los demás se van a quedar y van a conformar el epitelio axial. Los somitas se van a dividir en 3 capas: la esclerotoma, los miotomas y los dermatomas. La esclerotoma van a componer el esqueleto axial, los miotomas el músculo esquelético, y la capa dermatoma se encargará de la conformación de la dermis. Con relación a las otras capas del mesodermo, tenemos al mesodermo intermedio, que este va a favorecer a las estructuras urogenitales, exceptuando la vejiga. El mesodermo parietal, que este va a favorecer a la estructura de los huesos de las extremidades, a los huesos escapulares, de la pelvis y el esternón. Y el mesodermo esplénico, que esto va a favorecer a la formación del estroma visceral, el músculo liso, el músculo cardíaco, y además de esto va a invadir el saco vitelino para generar sangre aproximadamente en la quinta semana. A partir del día 18 aproximadamente, el mesodermo visceral, alrededor de la semana 3, va a formar hemangioblastos, que son células precursoras de glóbulos rojos y vasos sanguíneos. Estas se van a organizar en islotes o células de Wolf para poder emitir gemaciones que van a formar una red de vasos sanguíneos. Células que más adelante van a morir y van a ser reemplazadas. Continuando con la última capa correspondiente al endodermo, básicamente gracias al endodermo se van a formar estructuras como el tracto gastrointestinal, el intestino anterior, medio y posterior, el orificio del ano gracias a la ruptura de la membrana cloacal, la cubierta epitelial del aparato respiratorio, la paratiroides, el hígado, el páncreas y el revestimiento tanto de la vejiga como de la uretra. Y luego llegamos a la última etapa, correspondiente a la etapa final, que va desde la 9ª semana hasta el momento del nacimiento y deja de ser etapa embrionaria y pasa a ser etapa fetal. Dentro de la 9ª semana hasta el nacimiento, vemos un crecimiento progresivo del feto con relación a su longitud y peso fetal.
La longitud la vamos a cuantificar en una longitud cráneo-caudal y una longitud de vértice-talón, y los pesos relacionados a el periodo fetal y a la semana de gestación. Altura de los huesos de las extremidades a los huesos escapulares de la pelvis y el esternón, y el mesodermo esplénico, que esto va a favorecer a la formación del estroma visceral, el músculo liso, el músculo cardíaco, y además de esto va a invadir el saco vitelino para generar sangre aproximadamente en la quinta semana. A partir del día 18 aproximadamente, el mesodermo visceral, alrededor de la semana 3, va a formar hemangioblastos, que son células precursoras de glóbulos rojos y vasos sanguíneos. Estas se van a organizar en islotes o células de Wolf para poder emitir gemaciones que van a formar una red de vasos sanguíneos. Células que más adelante van a morir y van a ser reemplazadas. Continuando con la última capa correspondiente al endodermo, básicamente gracias al endodermo se van a formar estructuras como el tracto gastrointestinal, el intestino anterior, medio y posterior, el orificio del ano gracias a la ruptura de la membrana cloacal, la cubierta epitelial del aparato respiratorio, la paratiroides, el hígado, el páncreas y el revestimiento tanto de la vejiga como de la uretra. Y luego llegamos a la última etapa, correspondiente a la etapa final, que va desde la 9ª semana hasta el momento del nacimiento y deja de ser etapa embrionaria y pasa a ser etapa fetal. Dentro de la 9ª semana hasta el nacimiento vemos un crecimiento progresivo del feto con relación a su longitud y peso fetal. La longitud la vamos a cuantificar en una longitud cráneo-caudal y una longitud de vértice-talón, y los pesos relacionados a el periodo fetal y a la semana de gestación. Procedemos luego con el tercer mes y evaluaremos tanto los cambios morfológicos como los cambios funcionales. A nivel de los cambios morfológicos se estabiliza el crecimiento de la cabeza con relación a las extremidades, ya que en los meses anteriores la cabeza se incrementaba de tamaño. La cara se visualiza un poco más humana, los ojos empiezan a desplazarse hacia su trayecto normal, las extremidades inferiores se vuelven más cortas. A esta etapa podemos determinar el sexo del bebé y las asas intestinales retornan a la cavidad abdominal. Con relación a los cambios a nivel funcional, inicia actividad en la glándula tiroides y endocrina. El hígado inicia su función eritropoyética. La actividad hematopoyética de la médula ósea se activa. La elaboración de la orina por parte de los riñones se hace presente y empiezan los primeros movimientos suaves del feto. Cerca del 4º mes, morfológicamente la cabeza disminuye, el crecimiento es más acelerado, el pelo fino o lanudo aparece en la cabeza y a nivel funcional la función formadora de sangre por parte del vaso se hace presente. Los movimientos respiratorios se presentan de manera leve, existe reflejo de deglución y empieza la función digestiva, además de los primeros puntos de osificación en los huesos largos. En el 5º mes, morfológicamente, el crecimiento se enlentece, aparece el vermis caseoso y la grasa parda subcutánea. A nivel funcional, se perciben los primeros movimientos fetales. Los latidos cardíacos son perceptibles e inicia la producción de insulina a nivel pancreático.
En el sexto mes, morfológicamente, hay un incremento en el peso del feto y este mide aproximadamente la mitad de la longitud esperada. Su piel va a estar arrugada y se va a ver translúcida, tanto así que van a poder ser perceptibles toda su vasculatura, además de aparecer pestañas a nivel de sus ojos. A nivel funcional, la glándula suprarrenal empieza a funcionar, el reflejo de succión es perceptible y el feto es capaz de percibir sonidos. En el séptimo mes, morfológicamente, los párpados se separan, el cabello se encuentra bien desarrollado, se hace presente la grasa subcutánea y a nivel funcional empieza el desarrollo pulmonar y de su vasculatura. Hay una regulación por parte del sistema nervioso central de la temperatura y la respiración. Y a este nivel el feto puede sobrevivir en unidad de cuidados intensivos. En el octavo mes, morfológicamente, la piel es rosada, lisa, el lanudo se desprende y las uñas cubren todo el lecho unguial. A nivel funcional, se acelera la producción de surfactante pulmonar y se inicia el reflejo pupilar. Y para culminar, en el noveno mes o último mes del embarazo, morfológicamente el cabello se hace más largo, el ombligo se encuentra en una posición más alta y acorde, los surcos en los pliegues de las manos y pies son poco profundos y a nivel funcional el surfactante se encuentra acorde y los reflejos de succión y deglución están coordinados, además que se activa la actividad eritropoyética ya que se incrementa en la médula ósea. Bueno, buenos días. Mi nombre es Henry Suárez y continuando con lo que es en el seminario, tenemos lo que es la placenta. ¿Qué podemos decir de la placenta? Podemos decir que este es un órgano discoide especializado y caracterizado en intervenir en la forma decisiva de lo que es la nutrición del feto. También tenemos que tener en cuenta de que este tiene demasiadas funciones que aún no se han descubierto, pero entre las que conocemos sabemos que esta tiene la regulación del crecimiento y del metabolismo, también aporta funciones endocrinas y respiratorias a lo largo de la evolución del feto. Para hablar de la placenta, también tenemos que dirigirnos a nuestra segunda diapositiva, que es lo que es las partes de la placenta. ¿Qué podemos decir de esta? Primero tenemos que saber que obviamente esta va a estar compuesta por una vena umbilical y dos arterias umbilicales. También a lo que es a nuestra izquierda podemos ver lo que es la membrana amniocoriónica, que a través de esta membrana se filtra la sangre desde la decidua parietal para formar lo que es el líquido amniótico. A través de estas estructuras se va a discurrir lo que es algunos vasos sanguíneos que vienen directamente del pulmón del pulmón y del cordón umbilical. Estos también nos ayudan a formar lo que es líquido amniótico. Ok, también tenemos lo que es la placa coriónica, que esta comprende una pared entre las vellosidades coriónicas y la placa del corión. Este es un componente materno que va a estar representado por la decidua basal. ¿Qué pasa? También tenemos lo que son los troncos vellosos principales y los espacios intervellosos. Estos troncos vellosos principales van a estar encargados de algún tipo de irrigación y como tal van a tener su fijación. Asimismo, el espacio intervelloso también va a tener un tipo de irrigación de la cual les vamos a hablar más adelante. Podemos ver que también existen los tabiques de la decidua basal. Estos tabiques son los que nos ayudan a tener, digamos que en compartimientos, los que son los espacios intervellosos. Tenemos una decidua basal y una decidua parietal. Estas deciduas son las que van a estar encargadas de cubrir la cavidad uterina, que cuando crece el feto y ocupa toda la cavidad uterina se fusionan y nos forman como tal la placenta. Pero todas estas van a estar divididas a lo que es lo largo de todo el periodo de gestación. Primero una, después la otra y después se fusionan como tal. Ok, también vamos a estar compuestas por lo que son las arterias endometriales y las venas endometriales. Ya que sabemos esto, podemos hablar lo que es del desarrollo que esta lleva a través de los 9 meses.
Tenemos que desde el momento de implantación, tras los primeros 5 o 7 días de fecundación, el embrión empieza con su división celular, que es lo que conocemos de unas células se divide en 2 en 4, 4 en 6, 6 en 8 y así sucesivamente. Al tercer día hablamos se forma un blastocisto y el quinto día podemos hablar de que el embrión se implanta en el endometrio. Y acá van a ver o se va a dividir como tal en dos partes, que es una masa celular interna dirigida al embrión que forma el embrioblasto y otra que nos forma la capa trofoblástica, que es la que va a estar dirigida a la placenta. ¿Qué pasa acá? Esta capa trofoblástica al pasar de los días se van a diferenciar dos capas. Una que es la sincitotrofoblasto y la otra que es la citotrofoblasto. Esto lo podemos ver en nuestra tercera diapositiva. Ahora, guiándonos de esto, nos vamos a nuestra cuarta diapositiva, en donde vamos a encontrar que para hablar del desarrollo de la placenta nos vamos a encontrar con dos periodos. El primero va a ser el periodo velloso, que va a estar formado por las células del trofoblasto, que no son más conocidas como las células de Langhans, que tienen un solo núcleo y van a estar encargadas de lo que es la síntesis de ADN y la actividad mitótica, mientras las del sincitotrofoblasto van a estar originadas por células trofoblásticas, a los cuales forman capilares sanguíneos que a través de esto se forman lagunas sanguíneas, que aumentan de tamaño y al fusionarse se comunican entre ellas, y a partir de estas lagunas sanguíneas se va a formar lo que es el periodo velloso. Hay que tener en cuenta que el periodo prevelloso va a estar dado entre los 9 a los 16-17 días. Hay algunas literaturas que discurren entre estos días. En el periodo velloso se forma el espacio intervelloso, que es también formado a través de las lagunas sanguíneas. Aquí se prolifera tejido conjuntivo procedente del mesenquima extraembrionario y forman los capilares sanguíneos. Y este hecho ocurre entre generalmente lo que son los 18 a 21 días y va a estar formado por lo que es dos tipos de sincitios, uno externo y otro interno. El interno, encargado de tapizar el intervelloso, y el externo está formado por sincitiotrofoblastos periféricos, que es una capa externa que se va degenerando y nos va a formar la capa de Nitabuch. Vamos a hablar de esta capa un poco más adelante. ¿Qué pasa? También tenemos que hablar de que el desarrollo placentario pasa por dos fases, una placa basal y otra placa coriónica. La placa basal va a ser la más próxima al útero y va a estar formada por lo que son células sincitiales, la capa fibrinoide de Rohr y la capa de Nitabuch. Ok, ¿qué podemos decir acerca de esta capa de Nitabuch? La capa de Nitabuch podemos decir que es una adhesión placentaria causada por la ausencia o deficiencia de la membrana de Nitabuch, que no es más que una capa fibrinoide que separa el corión frondoso de la decidua basal, que de esto vamos a hablar más adelante. Ok, la placa coriónica es la más próxima al feto y va a estar compuesta por lo que son las células del sincitotrofoblasto, la del citotrofoblasto y la del tejido conjuntivo. Hay que tener en cuenta de que esta capa es bastante importante, ya que acá es donde se forma, donde hay vasos sanguíneos procedentes del cordón umbilical. Entonces, estos vasos sanguíneos formados en los ejes de los troncos vellocitarios primarios continúan con lo que es la formación de la placa coriónica y nos van a dar lo que es el pedículo de fijación, que posteriormente nos dará lugar al cordón umbilical. Ok, ya teniendo en cuenta esto, vamos a tener qué es lo que pasa específicamente después del periodo velloso a lo que es el noveno mes, o cómo se puede explicar. Es bastante, traté de resumirlo en lo que sería lo más importante y qué es las acciones más importantes que pasan durante esta evolución en la placenta. ¿Qué tenemos? Primero tenemos una proliferación de vellosidades que nos van a dar lugar a lo que es el corión frondoso. Este corión frondoso va a estar con la decidua parietal, que fue lo que hablamos anteriormente. En nuestra diapositiva número 6 podemos ver que esta proliferación de vellosidades nos van a dar lugar a los que son los troncos vellocitarios de primer orden. ¿Qué pasa con estos troncos? Estos troncos vellocitarios están situados en la placa coriónica y da lugar a las vellosidades hijas, que van aumentando de grosor formando como lo dije, el tronco vellocitario de primer orden, que por el calibre, como está en la decidua, como está en la placa coriónica, se encuentra en un lugar bastante irrigado, por lo que pasan bastantes vasos sanguíneos, por lo que el calibre o el grosor de este tronco va a ser aumentado, lo que nos va a formar las vellosidades de segundo orden y de tercer orden. Estas vellosidades de segundo y tercer orden nos van a dar lo que es la corona de implantación. Otra función importante de este tronco vellocitario es que nos va a formar el cotiledón fetal. Este cotiledón fetal lo tenemos que conocer, que es la unidad básica de transferencia entre la sangre materna y la sangre fetal, por lo que es muy importante. Este cotiledón fetal
prolifera a lo que es la decidua de los espacios intervellosos. Y acá nos van a formar tabiques entre los cotiledones. Esto nos va a hacer que se dividua la placenta entre los compartimientos, que es lo que vimos en la segunda diapositiva, que son los tabiques de la decidua basal, separando los espacios intervellosos. Entonces, ¿qué pasa? Nos dividen los cotiledones entre la placenta, formando compartimientos, y entre cada compartimento se dice que van a haber entre 15 a 40 cotiledones. Algunas literaturas dicen que el número es mayor y otros dicen que el número es menor. ¿Qué pasa? Esto es generalmente lo que puede ir pasando en lo que es del 21 al noveno mes. Hasta el cuarto mes se van dividiendo los compartimientos, después se van a ir degenerando, a lo largo del tiempo se van a ir degenerando todos estos vasos sanguíneos, y la placenta a su misma vez va a ir aumentando de tamaño, de diámetro, y de la misma manera dándole los nutrientes necesarios al feto, y ejerciendo sus diferentes funciones a lo largo de este tiempo restante. De las funciones hablaremos un poco más adelante. Ahora nos iremos a lo que es la morfología de la placenta en nuestra diapositiva número 7. Esta va a tener una estructura macroscópica y una microscópica. La macroscópica, como lo dijimos, es aproximadamente con un diámetro de 15 a 20 centímetros, un espesor de 1.5 a 2.5, y va a tener un peso promedio de 500 gramos, aunque esto va a depender más que todo de la alimentación que lleve la madre, su fisionomía, entre muchas cosas. Esta, lo que sí nos dice es que esta generalmente va a abarcar entre lo que es la cuarta, quinta parte de la cavidad uterina, y macroscópicamente va a estar formada por dos caras, una cara fetal y una cara materna. La cara fetal va a estar orientada hacia la cavidad amniótica y va a estar tapizada por amnios que recorren la lámina coriónica, que son continuaciones los vasos del cordón umbilical, que estos van a estar rodeados por lo que es la gelatina de Wharton. Ok, acá podemos ver en la diapositiva número 8 cómo podría ser una imagen a semejanza de lo que es la cara fetal. Ahora nos vamos con la cara materna, que en la diapositiva número 9 podemos ver que la cara materna es una cara artificial que surge de la separación de la placenta de la pared uterina. Generalmente su aspecto es de rojo oscuro, y en ella se comprueba la existencia de los surcos intercotiledóneos y los cotiledones, obviamente. Ahora que hablamos de esta, vamos a hablar de las estructuras microscópicas. Como lo dijimos, la unidad básica es los cotiledones. También esta va a estar formada por vellosidades coriónicas bañadas en sangre materna que evolucionan histológicamente a lo largo de la gestación, y van a estar formadas por lo que es una capa epitelial, estromas y capilares sanguíneos. Como lo dije, va a haber de 10 a 40 cotiledones entre cada espacio de los tabiques formados en la placenta. Cada cotiledón va a ser ocupado al menos por un árbol velloso, que son los que podemos ver acá. Estos árboles vellosos van a estar divididos por los septos placentarios o los tabiques. También va a haber un placentoma, que va a ser la unidad circulatoria materno-fetal. El placentoma, visto por este árbol velloso, corresponde prácticamente a los espacios intervellositarios, que, como dije al principio, también tienen algún tipo de circulación. Ok, ya hablando de esto, podemos hablar de lo que es la circulación. Para hablar de la circulación, tenemos que distinguir que hay dos tipos de circulaciones. Está la materno-placentaria y la feto-placentaria. La circulación materno-placentaria se instaura en el momento en que las arterias espirales del útero penetran el espacio intervelloso. ¿Qué pasa acá? A partir de estos momentos, estas arterias se denominan útero-placentarias e inyectan en forma de chorro sangre oxigenada procedente de la madre al espacio intervelloso. Dicha sangre, por la presión con la que lleva, es inyectada a la cámara hemática y alcanza la placa coriónica, y posteriormente, una vez realizada la transferencia, sale a través de las venas en donde están situados los tabiques intercotiledóneos. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta acá? Primero, la presión que ésta posee, porque estas arterias uteroplacentarias generalmente van a tener una presión de 70 milímetros de mercurio, presión que disminuye a 40 y 10 entre sístole y diástole respectivamente. El espacio intervelloso va a haber, de las venas, también va a haber una presión que es generalmente la de las venas uteroplacentarias, que van a tener aproximadamente 8 milímetros de mercurio. Todo esto en la diapositiva número 11. Ahora nos vamos a la 12, que es la circulación fetoplacentaria. Cuando decimos la circulación fetoplacentaria, vamos a hablar acerca que la sangre del feto llega a la placenta por las arterias umbilicales, las cuales inmediatamente después de su entrada en la placa coriónica se ramifican, atraviesan y penetran el eje de las vellosidades del primer orden,
de las que salen ramas del primero, segundo y tercer orden, que es lo que hablamos en el desarrollo placentario. Estos también tienen un sistema venoso que prácticamente es una estructura paralela a la arterial. Acá lo que podemos decir que tiene diferencia es que la red venosa es mayor y la anastomosis es mayor, aunque cumplen la misma función. La presión que estas poseen es que las arterias umbilicales poseen 55 milímetros de mercurio, generalmente, que disminuye a 35 en capilares y en la vena umbilical a 30. Ok, ahora que hablamos de la circulación, del desarrollo, de lo que es la placenta y lo que es lo que conforma como tal la placenta, vamos a hablar acerca de las funciones que ésta posee. Vamos a hablar de la barrera placentaria. ¿Qué es lo que sucede acá? Entre una de las distintas funciones que posee la placenta tenemos la barrera placentaria, que esta es una barrera o una capa que en su primer trimestre va a estar formada por, valga la redundancia, 4 tipos de capas, que son la sincitiotrofoblasto, la citotrofoblasto, el endotelio capilar fetal y el tejido conjuntivo. ¿Cuál es una de las distintas funciones de la barrera? Primero es la separación de la circulación materna y sanguínea. Segundo, el control de transferencia placentaria. Tercero, evitar el paso libre e indiscriminado de moléculas. Facilitar los mecanismos de difusión y los diferentes mecanismos de transporte que tiene la placenta. Y una función inmunológica muy importante, que es que esta impide que el sistema inmunológico de la madre identifique al embrión como un cuerpo extraño y lo ataque como tal. Asimismo, encargada de defender la placenta. Ok, ahora vamos a hablar de la transferencia placentaria, que nos ubicamos en la diapositiva número 14. La transferencia placentaria va a estar compuesta por lo que es transporte de oxígeno principalmente y distintos tipos de nutrientes desde la madre al feto. Asimismo también no solo va a haber transferencias de la madre al feto, sino que también del feto a la madre a través del anhídrido hidrocarbónico y otros productos del metabolismo. El feto va a dar que el feto le va a dar a la madre. ¿Cómo se produce esto? ¿A través de qué mecanismos? Tenemos mecanismos de difusión simple, difusión facilitada, transporte activo, pinocitosis, paso directo por soluciones de continuidad, entre otros. ¿Qué es lo que, a través de qué? O sea, ¿qué podemos decir que, cómo se puede activar estos mecanismos? ¿O quiénes son los que específicamente regulan todo esto? Primero, la característica de la membrana de intercambio. Segundo, la presión hidrostática y osmótica. Tercero, el flujo sanguíneo placentario y fetal y el metabolismo placentario. También tiene que ver mucho lo que es el metabolismo de la madre. En la diapositiva número 15 podemos ver los mecanismos de transferencia placentaria de distintas sustancias, que son las primordiales o algunas de las más importantes. Tenemos que por difusión simple hay agua, sodio, potasio, cloro, hierro y calcio. Difusión facilitada de glucosa. La difusión lenta de esteroides y lípidos, el transporte activo cobre, fósforo, tiamina, vitamina B12, vitamina A, entre otros. Y por pinocitosis, anticuerpos tipo IgG. Entre otras de las funciones de la placenta, podemos ver la función respiratoria, que como lo conocemos, la placenta actúa como un pulmón durante los 9 meses, y el oxígeno y el dióxido de carbono atraviesan la barrera por difusión simple. La sangre materna está encargada como tal de transferir oxígeno a la fetal a través de los capilares vellosos, al tiempo que el feto transfiere dióxido de carbono y otros metabolitos, produciendo una disminución de la presión hidrostática del lecho materno. Entonces, la sangre fetal, podemos decir que la sangre fetal tiene características diferentes a la materna, que van a hacer que favorezcan la captación de oxígeno y de esta forma se produzca un desplazamiento de la curva de disociación a la derecha, asegurando como tal el paso de oxígeno al feto. Entre otras de las funciones de la placenta tenemos una función endocrina. Esta es muy importante ya que esta va a estar encargada de sintetizar estradiol, estrógeno, progesterona, gonadotropina coriónica humana, proteínas específicas del embarazo. Esto es en la diapositiva 17. En la 18 vamos a ver una imagen en donde vamos a encontrar cuáles son los productos originados por la placenta. Primero, entre las hormonas, como lo dije, la gonadotropina coriónica humana, lactógeno placentario humano, corticotropina coriónica humana, tirotropina coriónica humana, entre otras. Entre los factores de generación y factor de crecimiento nervioso tenemos las hormonas luteinizantes coriónica humana, la tirotropina humana, el crecimiento placentario, de crecimiento nervioso humano. También tenemos enzimas y misceláneas. Ya hablando como tal de las distintas funciones y las más importantes, tenemos que hablar también o abarcar lo que es el cordón umbilical. Sabemos que este es un conducto flexible formado por 2 arterias y una vena envueltas por una sustancia gelatinosa que une a la placenta con el ombligo. Esta es en la diapositiva número 19, la final.
Mide aproximadamente 50 centímetros y a través de esta se produce el intercambio de oxígeno, anhídrido carbónico y sustancias nutritivas entre la madre y el hijo. Pero, ¿qué es lo importante acá? Primero, en el cordón umbilical tenemos que saber que esta se forma a través de la 7ª semana de gestación. ¿Qué pasa acá? El embrión empieza a separarse del saco gestacional y en torno a la semana 9 se crea lo que es una hernia umbilical fisiológica, que esta es la que nos permite que los intestinos del feto migren dentro del cordón umbilical para conectarlo con la placenta. Esta hernia generalmente viene desapareciendo a lo que es durante la semana 10 del embarazo y va aumentando su tamaño progresivamente y es el encargado como tal de el transporte desde la madre al feto y desde el feto a la madre.